Es una alegría poder estar aquí una vez más. Continuando nuestra serie, a pesar de que parecía que iba a llover, que no iba a llover, que había sol, que no había sol. Hoy estamos aquí y es por la gracia de Dios. Este es un nuevo día que Dios ha creado para su gloria, para nuestro bien, y por su gracia estamos hoy aquí. Así que quisiera animarte a que tomes tu Biblia y juntos podamos estudiar un nuevo tema. Dentro de la serie que estamos llevando, estamos aprendiendo acerca de lo que logró Cristo, de lo que alcanzó Cristo, de lo que hizo Cristo, de lo que Cristo es. Así que mi deseo es compartirte algo más acerca de Él. Su palabra, la palabra de Dios, es maravillosa, es necesaria, es buena. Su palabra dice de sí misma que toda escritura es útil. Es útil, y si es útil, entonces vale la pena acercarnos a ella y sacarle el mayor provecho a las escrituras. Su palabra nos dice que debemos comer, la verdad, en el sentido más simbólico. Debemos alimentar nuestras almas de la palabra de Dios. Y el tema que vamos a estar tratando hoy tiene que ver con Cristo, nuestra redención. Escucha bien esta palabra, redención. No es una palabra común, es muy común en el lenguaje cristiano, pero no es una palabra común en el lenguaje normal, en el lenguaje del mundo, ¿no? Redención no es una palabra que se use mucho, pero normalmente tiene que ver, o la usamos mucho nosotros, con el hecho de enmendar algo, ¿no? No, voy a redimirme, voy a hacer las cosas bien, decimos. Pero no significa eso en sí mismo, hay un significado mucho más grande. Así que vamos a hablar hoy acerca de Cristo como nuestra redención. Aparte de ser solo una palabra, esto también es una doctrina. La doctrina de la redención es parte de las doctrinas de la salvación y es sumamente importante en las Escrituras. Así que vamos a ver 3 puntos importantes y dentro de un par de estos vamos a desarrollar algunos subpuntos. Veamos en primer lugar la redención en las Escrituras. Obviamente tenemos que ir a las Escrituras para encontrar el significado de estas, pero 3 de las palabras más importantes en la Biblia y hermosas obviamente que se utilizan en las Escrituras para describir la maravillosa obra de salvación que Cristo ha logrado, ha alcanzado a través de su muerte y resurrección, es la palabra redimir, rescatar o redención. Esas son palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento para hacer referencia a la obra de salvación. Redimir, rescatar o redención. Así que, en primer lugar, la redención en las Escrituras. La palabra, como dije, redimir, se deriva de un verbo en latín que dice redimire, que es volver, o esa palabra re significa otra vez, una vez más, y emere, que es comprar una vez más. Redimir a alguien es comprarlo de vuelta después de que ha sido vendido como esclavo o llevado cautivo. Ahora, un redentor, porque está la redención, ¿no es cierto?, es el acto de comprar a alguien con un precio que ha sido cautivo. Pero para poder hacer redención necesitamos un redentor, ¿verdad? Esa es la palabra. Ahora, un redentor es alguien que se dispone a redimir a una persona. Obviamente el contexto de esto tiene que ver con el Antiguo Testamento, cuando una persona compraba un esclavo en el mercado de esclavos. Un rescate se refiere al pago que se hace, tiene que ver. Mira, la redención tiene que ver con la liberación que ha sido comprada. En la palabra de Dios podemos considerar esta palabra y mirar a Cristo. Cristo es el Redentor que ha comprado redención para su pueblo a través del ofrecimiento de su propia vida como rescate. Tú puedes ver un montón de símbolos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hace referencia a el pariente redentor, nos llaman, ¿no? Y tú puedes leer todo el libro de Ruth. Y ese libro es maravilloso porque es una historia de 4 capítulos que tú la lees y dices, wow, qué cosa interesante. Al principio es extraño porque ves a una mujer que ha salido de la tierra donde mora el pueblo hebreo y se fue a vivir en una tierra que era pagana, por así decirlo. Y en ese camino su esposo muere, ¿no es cierto? Noemí. Y bueno, su esposo muere, los esposos de sus hijos, sus hijos mueren y se queda con una nuera, ¿no? La otra nuera se va, pero una nuera se queda con ella. ¿Cómo se llama esa nuera? Ruth, ¿no es cierto? Porque el libro se llama Ruth.
Muy bien, se llama Ruth. Entonces, la suegra, Noemí, y la nuera, Ruth, vuelven a la tierra. Ellos vuelven a la tierra, ¿no es cierto?, donde Dios había llevado al pueblo de Israel. Y cuando vuelven, obviamente, no tenían plata, no tenían casa, no tenían nada. Obviamente, se quedaron sin esposo y se quedó sin hijos ella, quedaron en la nada. Por eso la Biblia habla mucho de ayudar a los huérfanos y a las viudas. Porque son personas que quedan, en gran manera, en la nada. Ahora, sucede que en ese relato de historia hay una historia de redención. Literalmente, porque tiene que ver con el hecho de que Ruth, mediante todo un proceso ceremonial, llega a conocer a Booz, ¿no es cierto? Noemí le dice, mira, anda al campo. Había una ley donde decía que una persona que iba al campo, y había un lugar donde estaban sembrando, esta persona podía entrar y recoger un poco del alimento. Era una ley muy buena, que si funcionara ahora sería muy útil, ¿no? No habría hambre. Entonces la gente iba al campo, y por eso cuando Jesús estaba con sus discípulos, dice la Biblia que recogían espigas en día de reposo, ¿no? Y aunque podían recoger espigas, se molestaban porque era día de reposo. En este caso Ruth va, ¿no es cierto? Vamos a ver si hay algo de comer. Ella va y mientras los espigadores, ¿no es cierto?, van trabajando y recogiendo, dejan un poco. No recogen todo al detalle, sino que dejan un poco ahí suelto para que el que pase pueda tomar algo y comer. Y ella llega y cuando ve, obviamente comienza a recoger comida. Y aparece en el entorno, aparece Booz. Obviamente te estoy relatando la historia, pero es una historia que tiene que ver con redención. ¿Por qué digo esto? Porque cuando te empiezas a leer Ruth y terminas de leer Ruth, encuentras que el pariente redentor en este caso es Booz, un hombre que al ver a Ruth la redime y se vuelve, como dice las Escrituras, no solo la redime a ella al casarse con ella, sino que redime el terreno, redime la herencia que había perdido porque murió su esposo y murió también su suegro, ¿no? Y en ese contexto lo redime. ¿Y sabes quién viene de Booz? Es el abuelito lejano de David. Y tú sabes quién desciende de David, ¿verdad? Jesús, el hijo de David, del cual el Antiguo Testamento... Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque aunque la historia es real, obviamente, es un cuadro muy maravilloso acerca de cómo Cristo nos redime, paga el precio, hace el sacrificio, ¿no es cierto? Había otro pariente y él va y se pone a hablar con él y dice, mira, yo voy a hacer cargo, ¿qué te parece? Sí, bueno, yo voy a hacer cargo entonces. Y él va y redime a esta mujer y le da heredad, ¿no es cierto? Y ahí nace de esta mujer lo que vendría a ser la descendencia de la promesa, la simiente de la mujer. Ahí está la línea intacta, ¿no? Pero bueno, no me voy muy lejos, volvamos ahora acá y tratemos nuestro segundo punto. Cristo, el Redentor y el rescate. Cristo, el Redentor y el rescate. Recuerda, tiene que ver con liberar, pero tiene que ver con pagar un precio, ¿no es cierto? Y ahora, las Escrituras declaran que Cristo es tanto Redentor de su pueblo como el rescate por su pueblo. No sorprende que estas dos palabras hayan sido tan elementales para el pueblo de Dios durante mucho tiempo. Rescate y Redentor. Así que veamos dentro de este punto, en primer lugar, que Cristo es el Redentor de su pueblo y su vida misma fue el rescate que Él pagó. Cristo es el Redentor de su pueblo y la vida que Él dio es el rescate que Él pagó. ¿Recuerdas que habíamos hablado que la vida de Cristo es preciosa, verdad? Es invaluable, la vida de Cristo es invaluable, es mucho más preciosa que nuestra propia vida. Por eso Pablo llega a decir, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Cristo es mucho más precioso para mí. ¿Y cuál es la diferencia de precio, no? ¿Cuánto sale, decimos? Bueno, Cristo es eterno, Cristo es la vida, Cristo es la redención, Él es el yo soy existente eternamente, Él es el sustentador del universo, Él es el Dios suficiente. Algo más que pueda sumarle a esto, hay mucho más en las Escrituras. Yo soy temporal, pecador, digno de condenación. Bueno, ya te das cuenta que mi vida no vale mucho, ¿no? Pero Cristo vale muchísimo y Él dio el pago y su pago es suficiente para redimirte a ti y para darte el rescate. Por eso, cuando vemos en las Escrituras, Mateo capítulo 20, verso 28, específicamente, si quieres toma nota del texto, pero específicamente dice que Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la palabra rescate.
Y esto es una palabra que tú y yo debemos entender. Tú y yo necesitábamos un rescate y fuimos rescatados, si es que has comprendido el Evangelio. Pero si no has comprendido el Evangelio, tú necesitas un rescate. Y tú puedes preguntarte, ¿de qué? Que me rescaten a mí. Y cuando piensas en la palabra rescate, uno piensa rápidamente, ¿no? Esa damisela en la última torre del castillo más lejano, ¿no? Custodiado por un dragón. No, ya no pasa eso ahora. Eso era antes, cuando éramos pequeños. Ahora hablamos de un rescate y pensamos en un grupo de secuestradores que te llevaron preso y están pidiendo un rescate, ¿no? O sea, que si quiere volver a ver a su hijo, a su hija, usted tiene que pagar tanto en tal lugar y entonces vamos a dejarle suelto en tal parte, ¿no? Ahora suena así, rescate. Bueno, es algo parecido o peor aún. Nosotros nos convertimos en esclavos del pecado y esclavos de Satanás, esclavos de este mundo y de nuestras pasiones y dignos del infierno. Necesitamos un rescate de la condenación eterna. Necesitamos que nos rescaten, porque no hay forma en la que nosotros podamos liberarnos de la esclavitud del pecado. No hay manera en la que nosotros podamos hacer algo para liberarnos de la condenación eterna. Esto es algo para el mundo, algo que es tapado los ojos, no lo pueden ver, no lo pueden notar. Ellos aman más las tinieblas que la luz y eso no les permite ver que están no solo atados de manos y pies, imposibilitados para mirar a Dios y agradarlo, sino de camino a la condenación. Se están yendo al infierno. Por eso la palabra de Dios dice que Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra rescate viene de la palabra que se usaba con respecto a perder ropa, armadura, ataduras, etc. Mira, en el contexto que te acabo de leer, Mateo capítulo 20, verso 28, se refiere al proceso, al precio pagado por redimir a un esclavo o cautivo. El rescate que Cristo pagó por la redención de su pueblo, obviamente, fue su propia vida. Tú ibas, ¿no es cierto? Voy a comprar un esclavo. ¿Cuánto sale? 30 monedas de plata, ok. Aquí está. Listo, me llevo este esclavo. En el contexto del Antiguo Testamento y la historia que obviamente está tras nuestra historia, la esclavitud era algo no normalizado, ni normalizado por la Biblia, pero era algo real. Había esclavitud. Habían esclavos, aún en el tiempo en el que se escribe el Nuevo Testamento habían esclavos. Aún ahora dicen que la esclavitud, las estadísticas dicen que la esclavitud es de las más altas en el mundo entero. La esclavitud que existe ahora es de las más altas. Esclavitud sexual, la esclavitud literalmente personas compradas con precio para servir aquí o allá en diferentes partes del mundo. Hay esclavitud aún. Tal vez no es, obviamente ya no es legal, antes sí era legal. Y por esto también es importante tener en cuenta esto. No por el hecho de que algo sea legal significa que sea bueno o correcto. Tengan en mente eso siempre. No por el hecho de que algo sea legal significa que sea bueno y correcto. Volviendo a nuestro tema, el precio que Cristo pagó para redimirnos de sí, un problema de esclavitud que se había vuelto normal en el corazón del hombre, la esclavitud al pecado, fue demasiado alto. Fue la vida misma de Cristo. Por eso, otro texto, voy a simplemente leerte las frases claves. Si estás tomando nota, escribe el texto, pero quiero leerte las frases, solamente las frases claves. Las palabras claves del tema que estamos viendo, porque la Biblia es tan completa que tiene palabras específicas que resaltan aquí y allá. 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6, específicamente dicen, Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. Aquí la palabra rescate se refiere al precio que es pagado a cambio de la libertad de otro. La frase se dio testimonio a su debido tiempo en el texto. Mira por favor 1 Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice el verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y el verso dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Presta atención a eso. Se refiere al hecho de que Cristo vino y se dio a sí mismo como rescate de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios y en el tiempo de la historia que fue divinamente designado. Ese rescate. Mira, cuando Adán y Eva
cayeron esclavos del pecado, en medio de los juicios, Dios dio una promesa. Eso es increíble, eso es un acto de misericordia, porque lo único que Dios debía hacer naturalmente, por causa de que es un juez justo, era juzgar y condenar. Pero en medio de esos juicios, y precisamente en medio de los juicios hacia la serpiente, Él dice en Génesis 3:15, de la simiente de la mujer vendrá una descendencia que herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y la simiente de la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer. Esto lo he repetido muchas veces y no me cansaré de repetirlo. Esa promesa a su debido tiempo fue atestimoniada, fue atestiguada y fue cumplida. Y Cristo mismo es el mediador entre Dios y los hombres. En segundo lugar, dentro de este punto es los textos que vamos a revisar ahora en las Escrituras, precisamente son posiblemente los más hermosos acerca de el precio que Cristo pagó para redimir a su pueblo. El precio que Cristo pagó. Mira, por ejemplo, lo que dice Hechos 20:28. Hechos 20:28 es un texto. Precisamente hoy lo leí en mi lectura de devocional, y en Hechos 20:28 se encuentran estas palabras. Hechos capítulo 20, verso 28. ¿Lo tienes? Dice, por tanto, Pablo hablando en una conferencia para pastores en Mileto y a los diferentes ancianos de las iglesias de Éfeso, él les dice, por tanto, mirad por vosotros, o sea, tengan cuidado de ustedes. Y luego dice, y tengan cuidado de todo el rebaño. Y estas palabras son claves. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia de ¿quién? ¿Quién es el Señor aquí? Cristo. ¿Sí? Presta mucha atención a eso. Cuando la palabra dice Señor se refiere a Cristo en este texto. Ahora, presta atención a las palabras que terminan diciendo. La cual, la iglesia, Él ganó por su propia, ¿qué? Sangre. Este texto hace referencia al precio que se pagó. Cristo redimió a la iglesia. Cristo, por eso la referencia de Efesios 5, si no me equivoco, cuando dice, maridos, amad a vuestras esposas, como la comparación. Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ella. Aquí encontramos que Cristo redimió a la iglesia. Y Él la redimió para sí mismo. Por eso es la esposa de Cristo. El ejemplo de vos, ¿no? Aquí la iglesia es llamada la iglesia del Señor, la cual el Señor ganó por su propia sangre. Esta es una referencia a la deidad, escucha bien esto, de Cristo. El hombre que derramó su sangre en el Calvario fue la plenitud de la deidad de forma corporal. La sangre que Él dio por nuestra redención es de un valor infinito. Yo pude haber muerto por el pueblo de Dios, pero mi sangre no tiene mucho que hacer en este sentido. Porque mi sangre no tiene el precio que la sangre de Cristo tiene. Notarás, no vuelvo a repetirte lo que dije al principio. Él es infinito, Él es santo, Él es justo, Él es verdadero, Él es eterno, omnisciente, omnipresente. Él es el Dios preexistente, soberano. Yo, un simple mortal, que ni siquiera puedo valerme por mí mismo. La sangre de Cristo es preciosa. Por eso, y es un canto que hace mucho tiempo no lo cantamos, pero es un canto muy lindo, ¿no? Ese canto que dice, hay poder sin igual poder en la sangre de Jesús. Hay poder, porque su sangre es preciosa. Y esta nos recuerda ese bendito evangelio. Otro texto es de 1 de Pedro capítulo 1, verso 18. Otro texto maravilloso acerca de esto. 1 de Pedro capítulo 1. Primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, dice el verso 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. El rescate no fue con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oye, este texto nos recuerda algo más de lo preciosa que es la sangre de Cristo. Mi sangre está contaminada por causa del pecado. La sangre de Cristo no.
Mi sangre no es útil para poder redimir a nadie en el sentido válido de lo que es un sacrificio para redención. Los sacrificios del Antiguo Testamento, un cordero sin mancha, ¿verdad? Perfecto. No, la mía no, yo soy imperfecto. Cristo fue el único perfecto, obediente de manera pasiva y obediente de manera activa. Obediente de manera activa, obedeciendo a la ley de Dios de manera completa y perfecta en cada punto, cada tilde. Y obediente de manera pasiva, yendo, enmudeciendo, acercándose a la cruz, tomando nuestros pecados, muriendo en la cruz. Esa fue su obediencia perfecta y hace que Él sea el Cordero sin mancha, inmolado antes de la fundación del mundo. Aquí la palabra, escucha bien esta palabra, preciosa. Aquí la palabra preciosa, su sangre preciosa, se refiere a algo obviamente de gran precio, algo digno de honor y de gran estima, algo especialmente anhelado, querido, deseado. La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo se presenta en un tremendo contraste con todas las cosas perecederas que el hombre pudiera intentar ofrecer por su redención. Para mi redención, ¿qué? ¿Cuánta plata? ¿Oro? ¿Necesitas oro? Yo te consigo el oro. No hay ningún problema. Esa clase de gente que llegan a tener deudas tan extremas que comienzan a entregar la casa. O sea, gente que, un ejemplo, no estoy colocando el ejemplo. Gente que termina esclavizada en vicios como el juego, los casinos. He escuchado noticias, ¿no? Que por seguir apostando van y colocan los papeles de la casa. Y ponen en juego cosas que son terribles. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué te doy? Quiero ganar, ¿no es cierto? Gente esclavizada al pecado. Y uno dice, oye, gente que se dispone a pagar esta clase de precios, ¿no? Oro, piedras preciosas, plata. O cuando nosotros éramos más chicos, ¿no? Y aparecía alguna novedad por allí y queríamos hacer un cambio ahí. Bueno, ¿qué te doy? ¿Cuánto por eso? Cuando vamos al mercado, ¿no? ¿Cuánto por eso? ¿Cuánto lo último? Mira, Cristo pagó el precio completo y su sangre preciosa, invaluable, fue la que se derramó. Ese precio se pagó. La frase en este mismo texto, sin mancha, es importante. Nos muestra aquello que no tiene falta ni tiene culpa. Esa palabra sin mancha. Mira, tú y yo estamos más manchados que tigres. Estamos más manchados que cebras. Como dice, ¿no es cierto? ¿Mudará el etíope su piel? ¿El guepardo mudará sus manchas? Así el hombre no puede hacer otra cosa sino lo que se ha dispuesto en su corazón a hacer, pecar. Estamos llenos de pecados, tú y yo, a diario. Hay mucho pecado en nuestro corazón, necesitamos confesarlo, necesitamos que Dios nos perdone, necesitamos que Él nos redima. Y Él es el Cordero sin mancha. Pero también la frase sin contaminación en el mismo texto manifiesta aquello que es inmaculado. Esa palabra rara que usamos a veces para referirnos al catolicismo romano, no sus imágenes o sus vírgenes. No, aquí estamos hablando de algo que realmente es inmaculado, que no tiene ningún golpe, no tiene ninguna abolladura, no tiene ningún corte, no tiene ninguna marca, es perfecto, es inmaculado, es irreprochable, no tiene como el jarro de dónde agarrar, es imposible agarrarlo, ¿no? Y sin censura, es completamente entregado. En tercer lugar, las Escrituras enseñan que nuestra redención es un hecho que ya se ha logrado. Es un hecho que ya se ha logrado. Nuestra deuda de pecado ha sido pagada completamente. Mira, no es lo que hizo Cristo y yo tratando de esforzarme para alcanzar mi salvación. No. Por eso Pablo, y me encantan las palabras de Pablo, él dice en Filipenses, dice, yo de esta manera corro. De esta manera peleo, dice él. Me esfuerzo, me extiendo, dice, para alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Tú dirás, ¿qué quiere decir Roberto con esas palabras? ¿O qué quiso decir Pablo, mejor dicho? Pablo dice, Cristo me alcanzó. Y porque Cristo me alcanzó, yo puedo alcanzarlo a Él ahora. Por eso me esfuerzo. Porque yo ya he sido alcanzado. Yo ya soy redimido. Esa cadena de oro irrompible de la gloria hacia la gloria en Romanos capítulo 8, cuando dice, y aquellos a quienes Dios conoció, a estos escogió, a estos predestinó, a estos llamó, a estos justificó, a estos
santificó, esto es glorificó. No sé si puse una o quité otra palabra allí, pero esta cadena es gloriosa porque empieza allá en la eternidad, Dios conociéndonos antes de la fundación del mundo, y termina allá en la eternidad, nosotros conociendo a Dios en la eternidad. Glorificó. Dios nos conoció, nosotros somos glorificados en Él. Todos verbos pasados. Ya está. Ya soy redimido. Aquí hay un texto, Juan capítulo 19, verso 30. Juan capítulo 19, verso 30. Mira lo que dice el texto. La palabra de Dios es preciosa como la sangre de Cristo. 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Mira esta palabra. Las palabras consumado es forman la declaración de liberación más poderosa que el mundo jamás ha conocido. El mundo jamás ha conocido. La frase se puede traducir de una palabra en griego, teleo. Escucha bien esa palabra, teleo. No es que te la estoy leyendo, pero la palabra teleo es la palabra griega para consumado es, que significa terminar, completar o cumplir, llevar a cabo o cerrar. Realizar el acto u obra final que completa un proceso. La misma palabra se usó 2 veces atrás en Juan capítulo 19, verso 28, cuando dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esta palabra tiene que ver con terminar. Cristo no pagó una parte, no dijo: bueno, mira, te pago una parte ahora y esta otra parte te pago la semana que viene o te pago un mes. No. Cristo dijo: ¿cuánto es? Esto, bueno, voy a pagar el precio completo. Voy a dar todo por eso. El precio completo por su iglesia. Y Él pagó todo, completamente. Pero este texto solo nos manifiesta un pago completo. Y eso es suficiente. Ya está hecho. Como cuando uno va a comer, ¿no? Con algún familiar, con algún hermano, con algún amigo. Y entonces vas a comer y dices: vamos a comer. Sí, vamos a tal restaurante. Y cuando ya acabamos de todos comer, nos miramos las caras, ¿no? Con cara de póker. Y alguien se levanta muy comedido y dice: yo pago. Solo tenía para la salchipapa, ¿no es cierto? Y qué lindo es eso, ¿no? Cuando uno se dispone a dar en lugar de recibir, dice: no, espérense, no, tranquilos, yo pago. Ya está pagado. No, ustedes coman con tranquilidad, ya está pagado. Eso es maravilloso, ¿no? Mira lo que hizo Cristo. Ya está pagado. Ya está pagado, en serio. Disfruta de la vida que Él te ha dado. Goza de los deleites y los bienes que tienes ahora al disfrutar de vida eterna, de paz con Dios, de la paz de Dios, algo que el mundo no tiene, algo que el mundo no conoce. Deleítate en la luz de Dios, disfruta de conocerlo a través de su palabra, conócelo a profundidad en medio de su palabra, porque ya está pagado. Disfrútalo, conócelo. Otro texto está en Hebreos capítulo 9, verso 12. Hebreos capítulo 9, verso 12 dice así. Hebreos 9, 12. Y no por sangre de machos cabríos. Obviamente está hablando del contexto del nuevo pacto y cómo este se distingue del antiguo pacto y es mejor que el antiguo pacto. Dice: no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, evidentemente sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, sino por su propia sangre, hablando del cordero inmolado antes de la fundación del mundo, de Cristo. Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¡Qué texto! ¡Qué verdad tan potente! ¿Qué Cristo obtuvo? Eterna redención. ¿Cuántas veces tuvo que entrar? Una sola vez. ¿Cuántos sacrificios se hacían al año para redimir al pueblo? Para redimir al pueblo de manera específica, uno solo. Decían: bueno, el recuento de todo el año, ¿no es cierto? Vamos a pedirle al Señor perdón por todo el año.
Después se hacían uno que otro, dependiendo las circunstancias, alguna celebración, alguna cuestión ceremonial y demás, pero una vez al año el sumo sacerdote entraba con la sangre del cordero inmolado por el pueblo y la rociaba al pueblo y después entraba y rociaba dentro del lugar santísimo. Pero Cristo entró una sola vez. No necesitamos más corderos. Esa es la parte triste, ¿no?, del pueblo de Israel actualmente. Digo, la constitución gubernamental de un estado israelí, por así decirlo. Siguen construyendo, siguen edificando, siguen esperando algún Mesías, siguen pensando que el templo va a reconstruirse. El templo ya se reconstruyó. Cristo prometió: derribad este templo, yo lo construyo en 3 días. 40 años tardaron en construir esta maravilla y tú puedes reconstruirla en 3 días. Y esto lo dijo hablando de sí mismo. Y siguen esperando un templo los judíos. Ya vino Cristo y pagó el pago completo. Eterna redención. Entró una sola vez. Mira estas verdades tan maravillosas. Esta virtud, en virtud de la muerte de Cristo, Cristo ascendió al cielo para ser el mediador por el pueblo de Dios. Él está actualmente en su ministerio de mediador. Él está en los cielos intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. No según la orden de Leví, sino según la orden de Melquisedec. La frase habiendo obtenido eterna redención en ese texto podemos tomar 2 grandes verdades aquí. La primera es: nuestra redención no es temporal, sino eterna e inmutable. Si por ahí estabas dudando que lo que logró Cristo se puede perder, es imposible. Porque lo que Cristo logró es eterno. No está sujeto a tiempo. Cristo nos redimió eternamente. En un ser eterno vino de Dios, tomó nuestra forma y nos redimió para la eternidad. Podemos tomar la segunda parte. En segundo lugar, nuestra redención ya ha sido obtenida y es segura. Esto me lleva naturalmente a de los puntos principales al tercero. Ya observamos, ¿no es cierto?, la redención en las Escrituras. Ya hemos observado que Cristo es el Redentor y el rescate. Pero ahora veamos, en tercer lugar, redención del castigo de la ley. Escuche estas palabras: redención del castigo de la ley. Yo sé que posiblemente estoy hablando de palabras que no usamos siempre, pero que debemos memorizarlas y aprender qué dice la Biblia acerca de esto. Actualmente, en la sociedad en la que vivimos, la palabra redención no tiene sentido, no tiene valor, porque el mundo en el que vivimos no lee la Biblia. Aún muchos que dicen amar al Señor no aman su palabra y no guardan sus mandamientos. Y la verdadera manifestación del amor que tenemos por Él, ¿cómo es? Leyendo su palabra, guardando su palabra. Ahora, cuando tú estudias su palabra, encuentras que no es una palabra por aquí o por allá, la palabra redención. Hay un libro entero que se resume en la palabra redención. Levítico. Sacrificio tras sacrificio, orden tras orden, acerca de cómo redimir, de cómo redimirte y de cómo apunta todo esto a Cristo mismo y el cumplimiento de aquel que iba a redimirnos. Entonces, cuando vemos esto, debemos entenderlo a la luz de qué también, a la luz del castigo de la ley. ¿Por qué? Porque todo hombre, tú, yo, cada uno de nosotros, ha roto, ha transgredido, ha desobedecido, ¿qué? La ley de Dios. Hemos nacido en pecado y pecamos. Y cada vez que pecamos, desobedecemos la ley de Dios. Cada uno de nosotros está expuesto al castigo eterno y a la maldición. Digo nosotros de la manera más general posible, la humanidad, ¿sí? Jesucristo redimió a su pueblo de la maldición de la ley, pagando su castigo con su propia vida. ¿Por qué decimos la maldición de la ley? Porque desde Adán Dios escribió su ley en nuestros corazones. Él escribió su ley en nuestros corazones, su palabra lo dice claramente. Pero cuando caímos, hubo un problema. Así como la imagen se desfiguró en el ser humano, la imagen de Dios se desfiguró, su ley también se desfiguró. Y sabiendo que hay cosas que son malas y que no se deben hacer, nuestra conciencia y nuestro corazón se endureció y se cautereció. Se puso duro. Ya no había sensibilidad. Ahora actualmente no hemos perdido la capacidad de asombro y también la sensibilidad. De todo tipo de videos y cosas aparecen actualmente y ya uno ve y ya todo tipo de películas de terror. Ahora ya no hay sensibilidad realmente, de conciencia me refiero, sensibilidad de conciencia.
Puedes ver ahí a alguien muerto y dices, bueno, está muerto. Tristemente, eso es lo que hemos perdido ahora. Conciencias endurecidas, entenebrecidas. Ya no obedecen la ley de Dios, esa ley que Dios escribió en nuestros corazones y que después tuvo que transcribir una inscripción de la ley en las tablas, ¿no? Esa misma ley es la ley moral de Dios que permanece para siempre. La ley ceremonial no, la ley civil tampoco, pero la ley moral siempre está en vigencia. No matarás, no robarás, no adulterarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Obvio, vamos a los principales, ¿no? No tendrás dioses falsos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, en el sentido más práctico. Aves, cuadrúpedos, reptiles, no te hagas imagen de nada para asemejarme a mí. No tomes el nombre de Dios en falso, dice su palabra. Guarda el día de reposo y honra a tu padre y a tu madre. Mira, 10 mandamientos que te animo a memorizarlos. Éxodo 20, abre ahí y memorízalos. Son muy cortitos y sencillos, pero es la ley moral. Cuanto más consciente seas de esto, son cortitos, pero podemos dedicar horas enteras a hablar de cada uno de estos. Las implicaciones positivas y negativas de cada uno. Si dice no matarás, ¿qué significa de forma positiva? Si dice no matarás, está de forma negativa, ¿no es cierto? El mandamiento implica algo positivo también. ¿Cuál es la implicación positiva de este mandamiento? No matarás. Ama la vida. Celebra la vida. Obvio, no digo la canción, ¿no? O sea, goza de la vida. Dale gracias a Dios por la vida. Procura la vida de otros. Y escuchen bien esto. Este mandamiento tiene que ver aún y está relacionado con el hecho de multiplícate y llena la tierra. O sea que Dios quiere que cumpla su mandamiento también en la medida en que tú buscas a un hombre o a una mujer piadosa que ame a Dios y procuras hacer matrimonio con madurez y procuras traer hijos a este mundo para la gloria de Dios. Porque no nos vamos a comer el cuento y esta mentira terrible del mundo de vamos a hacerle un favor a este mundo y no tengamos hijos. Eso es un engaño de Satanás. Eso es lo que Satanás dice. Eso no es lo que Dios ha dicho en su palabra. Quiero que sepas y tengas conciencia de esto, porque nos dejamos llevar muy rápido por el secularismo mundano, por la mundanalidad. No, yo soy todo Greenpeace, ¿no es cierto? Yo amo este mundo, estamos acabándolo, la humanidad es el peor problema para este mundo. Este mundo está bajo maldición también, al igual que nosotros. Así que, bueno, cierro mi paréntesis, pero ¿notas la implicación del mandamiento? No matarás. No solo es un mandamiento claro y establecido en contra del aborto. Tiene que ver con el hecho de ser esos canales que Dios ha creado para llenar este mundo y traer hijos para la gloria de Dios. Yo sé que suena extraño porque todos me miran como, oye, ¿qué le pasa, no? Que yo me case. Pero estamos en una reunión de jóvenes, aquí no se habla de esas cosas. Claro que sí, porque está en la palabra de Dios. Pasando a otro tema y cerrando mi paréntesis porque me pasé de un tema a otro. Notarás que desobedecemos la ley de Dios, ¿verdad? Así que necesitamos que Dios nos redima del castigo de la ley, porque como hemos desobedecido su ley, las maldiciones por causa de la desobediencia a la ley de Dios vienen sobre nosotros. Entonces, en primer lugar, ¿qué dice Gálatas 3:10? ¿Qué dice Gálatas acerca del castigo de la ley en Gálatas 3:10? Vamos a leerlo. Gálatas 3:10. ¿Lo tienes? Dice de esta manera: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y hay un texto, no sé si me adelanto, no me adelanto. Hay un texto en Santiago, lo tengo en mente ahora, Santiago capítulo 2, donde dice, acaba de venir a mi mente ahora, ¿no? Pero ese texto dice que cualquiera que infringe en un punto, o sea, tú puedes esforzarte por obedecer toda la ley de manera perfecta, ¿no? Como el joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo, Jesús, ¿qué me falta para ser salvo? Y Jesús mirándolo y teniendo compasión de él, le dice, ¿has guardado los mandamientos? Ahora, ojo, Jesús no le está diciendo al joven rico, para ser salvo tú tienes que guardar los mandamientos. No.
Los mandamientos de Dios, la ley de Dios, ha sido dada para que nosotros entendamos que necesitamos un Salvador y que no podemos salvarnos por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuanto más entendemos qué es pecado, más comprendemos que somos pecadores y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. La ley no fue dada para salvarse. La salvación es por obras o por fe. Por fe, muy bien. Cuidado con el que dijo obras. Vamos a charlar después. Porque, y ojo, está bien, la salvación es por la obra de Cristo, sí, pero es por nuestra fe en esa obra, no por algo que yo haga. Porque el que obra ya no se le cuenta como un regalo, sino como un trabajo, tenemos que pagarte por eso, dice Romanos. Ahora, si la salvación es por fe, nadie fue salvo por las obras de la ley. Porque la ley no fue dada para darte salvación, la ley fue dada para darte santidad, para mostrarte y cómo debes vivir delante de Dios. Ahora, la palabra redimió en este texto viene de la palabra griega exagorazo, una palabra que es extraña, ¿no? Exagorazo. ¿Escuchaste la palabra? Es una palabra compuesta, pero viene de la palabra exa, que tiene que ver con sacar o salir fuera, iglesia, salidos fuera del mundo. Y agora, por ejemplo, el ágora de la Casa de la Cultura. La palabra agora es mercado. Eso significa. ¿Y qué se compraba en el mercado en el contexto bíblico? Esclavos. ¿Y exagorazo qué significa? Comprar, redimir, sacar por un precio del mercado de esclavos. Ahí para que tengas una idea de qué significa la palabra en griego. Exagorazo. Significa comprar, hacer pago de un precio o recuperar algo o a alguien por parte de otro. Se usaba comúnmente respecto a la compra de una libertad de un esclavo. Cristo llevó nuestro pecado, se hizo maldición. Cristo sufrió la ira de Dios para lograr nuestra redención, amados jóvenes. La palabra madero en este texto, Gálatas 3:13, vamos a leer Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Aquí la palabra madero viene de una palabra griega, que no la voy a pronunciar porque suena muy raro, que literalmente se traduce como madera. Sí, yo sé que vos dirás, esto está raro, ¿no? Ya entendí. Pero en el griego clásico se usaba con referencia a los palos o estacas en los cuales se empalaban a los cuerpos de las víctimas. Ahora, bajo la ley del Antiguo Testamento, los criminales se colgaban de maderos y estacas como señal de que era maldito por Dios. O sea, alguien podía morir y uno dice, bueno, esta persona murió por A, B o C circunstancia. Pero cuando tú colocabas en un madero, en una estaca, a una persona, era una señal de que era maldito, de parte de Dios. Dios lo había maldecido. ¿Sí se entiende? Así que Cristo muriera en una cruz, la peor escena en el contexto romano y el peor lugar en el contexto hebreo, colgado de un madero significaba que tú ibas a morir como un maldito. Bueno, una muerte honrosa tiene que ver con el hecho de que cristiana sepultura, ¿no? Vamos a ponerte en una tumba, Pero morir en una cruz era una maldición. Y Cristo se hizo maldición por nosotros, por causa de la ley. Por eso estos textos nos manifiestan de qué hemos sido redimidos, de la maldición de la ley. ¿Qué maldición? Maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Y cómo es que Cristo logró esta redención? Al comprarnos, al redimirnos, al pagar el precio, al sacarnos de la esclavitud, del mercado de pecadores. Pero mi último punto es este. Y este está en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vamos a suponer algo que tú sales de esta reunión, ¿no es cierto? Y de pronto tú llegas a casa y tu mamá te queda mirando y te dice, oye, ¿qué hiciste? Y obviamente tú tratas de recapitular tu vida entera dentro de tu cabeza porque dices, ¿qué hice? Y en el examen tu mamá dice, acaban de enviarnos al correo este documento donde dice que tú firmaste tal o cual cosa y nos van a demandar porque los difamaste. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no?
Nos acaba de llegar este papeleo donde dice que tú... Bueno, hay una serie de cosas que a uno le puede generar un montón de temor, ¿no es cierto? Si llegara un papel así que te... ¿Dónde firmé? Yo nunca firmé nada, mamá. No me digan eso, ¿verdad? Y dice esta acta que tú transgrediste la ley aquí, aquí, aquí y aquí, y que tú tienes que ir a la cárcel. Tu madre llorando con toda la furia que puede tener porque no quiere perder a su hijo, pero tú tienes que ir a la cárcel. Y tú dices, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Y comienzas a revisar y dices, yo pensé que nadie me vio. Yo pensé que nadie me vio que me pasé el rojo. Yo pensé que nadie me vio que me parqué en un lugar donde no podía, un ejemplo, ¿no? Yo pensé que nadie me vio cuando empujé a esa persona en tal lugar. Y de pronto, porque ahora ya nada está oculto, ¿no? Yo tengo una cámara frente a mí, pero lo que me es raro es que cuando voy a dormir, esa cámara está al lado de mi velador. Y cuando salgo por la calle y alzo a ver, y hay una cámara ahí que le dicen ojo de águila, ¿no? Ya nada es oculto ahora. Ahora desde un megáfono te dicen, está muy cerca, sepárense. ¿Te has dado cuenta de eso? Hay un sistema que regula la distancia entre unos y otros. Y les dice que se separen. Oye, ya nada es oculto. ¿No sería raro que después vengan y dicen, no, ustedes han transgredido la ley aquí, 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 allá? Eso nos daría mucho terror. Pero la realidad es que nosotros tenemos un acta delante de Dios que dice que somos pecadores y que merecemos la condenación. No solo porque hemos transgredido la ley de manera abierta y dispuesta, sino porque hemos nacido bajo pecado por la transgresión de nuestro primer abuelo y estamos bajo maldición. Pero Cristo, este texto lo dice, vuelvo a repetir de esta palabra, anulando el acta. Mira, Colosenses 2:14 nos describe la obra de Cristo de una manera tan hermosa. De acuerdo a este texto que vamos a observar, encontramos de qué redimió Cristo a su pueblo, cómo logró esa redención. El texto es tan cortito pero tan completo, anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, valga la redundancia. Aquí la palabra acta frecuentemente se utiliza con referencia a una nota escrita que reconocía una deuda monetaria o una acusación escrita en contra de un criminal. Mira, aquí está el papeleo. Tú vas a ir a la cárcel por esto, por esto y por esto. La palabra decretos viene de la palabra griega dogma, que se refiere a una ordenanza o un decreto público. En este texto y en el contexto del texto probablemente se refiere a las demandas legales de la ley que estaban en nuestra culpa como resultado de nuestra desobediencia. A mí me llama la atención, ¿no? Pero nosotros no siempre somos conscientes, pero a los 18 años, según la ley, tú ya eres mayor de edad, ¿no? Y no dice, yo ya soy mayor de edad, ya me cambió la voz. Pero no es por tu voz, sino por tu estado legal. Tal vez uno en la locura de la adolescencia y la juventud puede cometer alguna fechoría que no debería, pero nuestro corazón pecaminoso a veces nos lleva a hacer cosas que no debemos. Pero antes de los 18, mira, a duras penas la DINASET te va a llevar a alguna correccional de menores, vas a pasar un par de meses por haber hecho algo que no deberías, no sé, vender droga, un ejemplo. Pero pasados los 18, a ti te procesan como un adulto. Y el proceso implica el cuadro legal que tiene que ver con un adulto, o sea, de 6 a 14 años de cárcel. Un par de meses nomás ya entendí la lección. Terrible, ¿no? Y uno dice, yo ya soy grande, decimos nosotros, miren, ya soy grande. Pero notas estoy usando este ejemplo en el hecho de que no es algo que nosotros podemos borrar o decir, no pasa nada, era una cosita nomás. La ley es la ley. Y si transgredimos la ley o desobedecemos la ley, van a haber consecuencias. Y cuando digo la ley, en todo el sentido de la ley. No solo la ley que los gobiernos establecen, que ya de por sí es importante y que debemos observarla, que siempre esté dentro de los márgenes que ya han establecido, éticos y morales. La ley de Dios, por sobre todo, la ley moral. Nuestros padres también colocan leyes en casa, ¿no? Leyes importantes para mantener el buen orden. Tiende tu cama, dobla la ropa, limpia tu habitación, lava los platos y vas a poder salir. Bueno, decimos, es una orden. ¿Y qué hacen con las órdenes? Honra a tu padre y a tu madre, porque son la primera autoridad que Dios nos ha dado, debemos obedecerlos. Pero por causa del pecado no obedecimos, no honramos. Y cuando vemos esto, encontramos este contexto de nuestra desobediencia. La palabra anulado significa limpiar, borrar o tachar.
Qué lindo es cuando llega alguien y dice, no, no, espérense, no se lo lleven. Está anulado su decreto, acaba de alguien más cargar el peso o el pecado o el dictamen que se ha dado en contra de esta persona. ¿Qué? Ahora tú ves la ley y dices, nos emocionamos cuando vemos las series o las películas donde ves el abogado que se para y dice 2 o 3 palabras que no entendemos y de pronto todos se quedan viendo y le sacan libre, ¿no? Y dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Muchos abogados buscan un fallo en la ley, algún error de tipo, algo que se escribió mal, que no se entendió bien, y buscan esos puntos ahí entre medio para poder encontrar alguna vuelta y liberar a un preso, o liberar a un criminal, o liberar a un asesino. Y dice, ¿cómo puede ser que esta persona mató a tantas personas mereciendo la pena máxima, que son, no sé, 34 años en este país? Y de pronto a los 6 meses salió por buena conducta. ¿Qué? O sea, que portarnos bien nos hace libres. No, porque posiblemente, más allá de buena conducta, esta persona pagó a un juez corrupto. Pero a Dios no se le puede sobornar. ¿Te ha pasado que le oras a Dios pidiendo perdón? Señor, perdóname, ya me voy a portar bien, ya no voy a hacer cosas malas, ayúdame. Ya hemos sido redimidos. Cristo tomó el acta que nos era contraria y la clavó en la cruz e hizo pública nuestra libertad. Ya somos perdonados, ya hemos sido liberados. No necesitas hacer cosas buenas para caerle bien a Dios. Hacemos cosas buenas porque somos libres. Hacemos lo que a Dios le agrada porque somos sus hijos, comprados por la sangre de su Hijo. Podemos agradar a Dios ahora, algo que no podíamos hacer sin Cristo. Cristo limpió, Él borró toda nuestra deuda hacia Dios y su ley. ¿Eres consciente de esto, amado joven? Porque yo puedo estar aquí hablando en chino y posiblemente no me estés entendiendo, pero ¿eres consciente de que Cristo borró, Cristo limpió toda tu deuda delante de Dios? Mira, tú y yo merecemos el infierno más de lo que tú y yo te imaginas. Más de lo que cualquier criminal en la cárcel se merece. Pero lo que Cristo logró en aquella cruz fue limpiar y borrar el acta que te era contraria. Ese papel legal que dice que tú mereces el infierno y que debes ir allá. Cuando pensamos en la redención no debemos pensar en solamente cuánta plata debe haber pagado Cristo. Él dio su vida. Él lo entregó todo. Él no estimó. El Padre no estimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y el Hijo no se vio a sí mismo como alguien. Es que es mi vida, dijo él. No, yo tengo poder para dejar mi vida y para volverla a tomar. Y en algún momento de su vida él dijo, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Eres consciente del terrible y tremendo sacrificio que Cristo hizo en aquella cruz? ¿Vives acorde a ese sacrificio que él hizo? Pablo dice en Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿Quién vive? Y tú puedes decir como buen cristiano, ¿no es cierto? ¡Cristo! ¿Pero eres consciente realmente de que Él vive en ti? Mira, Roberto murió hace muchos años atrás. Cada día me levanto y tengo que volver a recordar que está muerto. Porque si no lo hago, pienso que en algún sentido mi vida puede ser preciosa para mí. ¿Pero qué sentido tendría sin la vida de Cristo? La preciosa vida de Cristo, invaluable vida de Cristo. Por eso Pablo llega a decir con tanta énfasis, con tanto gozo, con tanta disposición, todo lo estimo como pérdida. Todo lo que he logrado, todo lo que he alcanzado, todos mis títulos, todo, para mí ya no tiene sentido eso. Por causa del conocimiento de Cristo. Cristo es precioso para ti. Realmente es precioso. Cuidémonos de no menospreciar la sangre, o pisotear la sangre, dice Hebreos, de no hacer afrenta al Espíritu de gracia. Mira a Cristo, ámalo, deséalo más que cualquier otra cosa en tu vida. Tenemos tantos sueños. Esta semana escuchaba a alguien que me impactó mucho y que me recordó que al infierno con mis sueños. Cristo debe ser lo más importante en mi vida. No mis sueños, no mis metas, no mis logros, no lo que yo quiero alcanzar para Dios, sino Cristo y solo Cristo. Y que Él sea la mayor meta en cualquier cosa que yo me trace. No para mí, sino para Él.
porque Él me redimió, porque Él me compró. Y el texto dice, Él quitó de en medio, la clavó en la cruz. Él clavó esa acta en la cruz para que el mundo sepa que yo ya no soy un esclavo del pecado. Ahora soy esclavo de Cristo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Por su muerte en el Calvario, Cristo pagó nuestra deuda y satisfizo toda demanda en contra de nosotros. ¿Cómo crees que te ve Dios? ¿Hay días donde Dios me ve muy pecador? No. Aquel que está en Cristo, Dios lo ve y ve a Cristo. Aquel que está en Cristo, Dios lo ve y ve a Cristo. ¿Te ha pasado algún día que piensas en, no, hoy Dios no me puede perdonar, esto es imperdonable? No te dejes de engañar por el engaño del diablo. No hay pecado que no se pueda perdonar, sino solo aquel que no quiere ser perdonado. Sino solo aquel que se ha entregado a completa perdición. Por eso podemos decir como Juan le dice a la iglesia de Éfeso en la primera de Juan capítulo 2 verso 12, hijitos, vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Qué maravillosa libertad que nos ha dado Cristo. Libres de la culpa del pecado, libres de la condenación del pecado, libres, una vez libres para la gloria de Dios. Algunos creen que se refiere a la costumbre de colocar un certificado de deuda en un lugar público para que todos lo vean una vez que la deuda ha sido pagada. Como cuando uno deja pegado el sticker afuera cuando le cortaron la luz para que no le vuelvan a cortar, ¿no? O cuando ves en las casas de los Estados Unidos, ese sale, ¿no es cierto?, está vendiéndose y de pronto clavan otra cosa, vendido. Ya está, ya no hay quien lo pueda comprar, ya está comprada. Y está el letrero ahí para que no vayas a preguntar, porque ya está comprado. Públicamente eso está comprado y nosotros estamos comprados. El propósito es vindicar al deudor y asegurar que ninguna otra demanda se hiciera en contra de él. Mira, Satanás está continuamente acusándonos delante de Dios. ¿Y sabes qué hace Dios? Dios sigue mirándote y mira a Cristo. Ya no seamos esclavos del pecado. No entreguemos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino entreguémonos a Dios como instrumentos de justicia, dice Romanos. Nuestra deuda fue pagada por la muerte de Cristo. La ley ya no puede demandarnos nada. Otros creen que se refiere a lo que este texto dice, a la costumbre de clavar las acusaciones en contra de un criminal sobre su cuerpo. Por ejemplo, obviamente, en la cruz, para publicar sus crímenes y hacer saber a todos la razón de su ejecución. Cristo llevó nuestro pecado en el Calvario y Él llevó el castigo de la ley en lugar nuestro. Vos solo imagínate a Cristo en aquella cruz. Imagínate, por favor. Piensa en Cristo en aquella cruz. Y arriba de esa cruz, mentiroso. Arriba de esa cruz, ladrón. Piensa en tu pecado más terrible, más grave. Y arriba de aquella cruz, así fue exhibido Cristo, como un pecador, como un maldito. Y en esa cruz yo morí. Y en esa cruz tú moriste. Si has creído en Él, ya no vivo yo, porque en esa cruz hemos muerto tú y yo también. Y como Él ha resucitado, ya no vivo para mí, sino para aquel que resucitó, para aquel que murió, para aquel que vive. Amén. Amados jóvenes, esto nos lleva a pensar qué vamos a hacer mañana. Esto nos lleva a pensar qué vamos a hacer esta semana. Porque, oye, yo tenía muchos sueños, pero ya no vivo para mí, vivo para Él. Redefinamos cualquier tipo de sueño que tengamos a la luz de la verdad, Cristo y solo Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos a abrir nuestros ojos y al entendimiento de tu palabra. Trae tu Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos nosotros comprender las verdades de ese maravilloso libro. Ayúdanos, Padre, a abrazar de una manera profunda, Señor, estas palabras y entenderlas y estudiarlas de tal manera que cambie nuestra manera de pensar y nuestra forma de vivir. Hay tanto del mundo en nuestra mente, Señor, hay tanto del mundo y de cómo el mundo ve las cosas de nuestra mente que hemos olvidado y hemos dejado, Señor, de atender a tu palabra como deberíamos. Señor, ayúdanos a ver al mundo a la luz de tu palabra, a entender el tiempo en el que vivimos a la luz de tu palabra, Señor,
y a saber que tú eres el Redentor. Nuestro Señor Jesucristo vino a redimir y a dar su vida en rescate por muchos, y Él sigue rescatando, Señor. Y te damos la gloria solamente a ti por la bendita salvación que hay en Cristo Jesús. Amén y amén.